Buenos días, yo les voy a hablar acerca de la tabla periódica, su historia, la cronología en la cual se fue transformando antes de llegar a lo que hoy conocemos como tabla periódica. Antes que nada me gustaría aclarar que los seres humanos siempre hemos buscado la forma de explicar las cosas, la materia o lo que nos rodea en general, una forma de explicar por qué pasan las cosas. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. Al principio se pensaba que los elementos solamente se clasificarían en 4, los cuales serían agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Pero a lo largo que pasó, que avanzaron las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta que la materia es en realidad más compleja de lo que pensamos. La primera manera en la que se logró hacer esto fue la más natural, se podría decir, la cual fue la clasificación por masas atómicas. Pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Ahora veamos acerca de la cronología, la cual comienza con Dobereiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos, que él denomina triadas. La triada, que podemos poner como ejemplo, podría ser el cloro, bromo y yodo, en el cual pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos es la mitad, es intermedia entre las otras dos. En 1850 pudimos contar con unas 20 triadas para llegar a una primera clasificación coherente. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Ahora hablaremos del siguiente paso, el cual es realizado por Chancourtois y Newlands. En 1862, Chancourtois, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Chancourtois y Newlands, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. Es cuando comienza la realización de la tabla que conocemos. La siguiente sería sobre el químico Meyer, en 1869. El cual este químico alemán pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico de los elementos y afirma que tiene un volumen atómico similar en relación con los otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante, y ahí es donde empieza a haber más variedad. Después llega Mendeley. En 1869, este químico ruso presenta una primera versión de su tabla periódica. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de una clasificación, que clasificaba los elementos según sus masas atómicas, se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla contenía 63 elementos. Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos. De esta manera los elementos son clasificados verticalmente, las agrupaciones horizontalmente, que suceden representando los elementos de la misma familia. Para poder aplicar la ley Estrella, tuvo que dejar ciertos huecos vacíos. Él estaba convencido que un día esos lugares vacíos, que correspondían a las masas de 45, 68, 70 y 180, no lo estarían, y los descubrimientos futuros confirmaron esta convicción, ya que él consiguió además prever las propiedades químicas de 3 de los elementos que faltaban a partir de las propiedades de los 4 elementos vecinos. Entre 1875 y 1886, estos 3 elementos, los cuales son galio, escandio y germanio, fueron descubiertos y ellos poseían las propiedades predecidas. Sin embargo, aunque la clasificación de Mendeley marca un claro progreso, contiene ciertas anomalías debido a los errores de determinación de masa atómica de la época. Ahora,
llegamos a lo que sería la tabla periódica moderna, en el cual estamos de acuerdo que Mendeleev fue la base, bueno, su tabla fue la base para crear lo que hoy conocemos como tabla periódica actualizada. Está por 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho de que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de estos electrones de la última capa, de aquí el hecho de que los elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas. Ahora hablaremos de lo que contiene la tabla periódica. La tabla periódica normalmente contiene lo que sería el número atómico del elemento, que sería su número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas del elemento. Este ordenamiento muestra tendencias periódicas como elementos con comportamiento similar en la misma columna, a que por ejemplo los que son metales están ordenados en metales, los que no son metales están aproximados a los que no son metales, y los metales, etcétera, etcétera. Ahora, como diría en palabras Theodor Bernstein, la tabla y la ley periódica son el corazón de la química, comparables a la teoría de la evolución en biología, la cual sucedió a la gran cadena del ser y a las leyes de la termodinámica y la física clásica. Las filas de la tabla denominan periodos y las columnas grupos. Algunos grupos tienen nombres así, por ejemplo el grupo 17 es el de los halógenos y el grupo 18 el de los gases nobles. La tabla también se divide en 4 bloques con algunas propiedades químicas similares. Debido a que las posiciones están ordenadas, se pueden utilizar la tabla para obtener relaciones entre las propiedades de los elementos o pronosticar propiedades de elementos nuevos todavía no descubiertos. Cabe aclarar que también la tabla periódica contiene los subniveles de cada elemento. Ahora hablaré sobre qué son los subniveles. Los subniveles de energía en el átomo son la forma en la cual los electrones se organizan en las capas electrónicas. Su distribución en la molécula o átomo, estos subniveles de energía son llamados orbitales. La organización de los electrones en subniveles es lo que permite las combinaciones químicas de diferentes átomos y también define su posición dentro de la tabla periódica de elementos. Los electrones se disponen en las capas electrónicas del átomo de determinada manera por una combinación de estados cuánticos. En el momento en que uno de esos estados es ocupado por un electrón, los otros electrones deben ubicarse en un estado diferente. Cada elemento químico en la tabla periódica consiste en átomos, que a su vez está compuesto de neutrones, protones y electrones. Los electrones obviamente son partículas o una carga negativa que se encuentra alrededor del núcleo de cualquier átomo, distribuidos en los orbitales de los electrones. Los orbitales de los electrones son el volumen de espacio en donde un electrón tiene el 95% de probabilidades de encontrarse. Existen diferentes tipos de orbitales con diferentes formas. En cada orbital puede ubicarse un máximo de 2 electrones. El primer orbital de un átomo es donde existe la mayor posibilidad de encontrar electrones. Los orbitales se designan con las siguientes letras, que serían S, P, D y F, es decir, sharp, principal, diffuse y fundamental, y se combinan cuando se unen a los átomos para formar una molécula más grande. En cada capa del átomo se encuentran estas combinaciones. Por ejemplo, en la capa 1 del átomo se encuentran los orbitales S, en la capa 2 los orbitales sp, en la capa 3 los orbitales spd y finalmente en la capa 4 del átomo están los orbitales s, p, d y f. Y pues así sería esto. No me parece que este chico sea muy listo. Yo soy Fernando Jiménez Vázquez y les voy a hablar sobre el estado de agregación, semimetales, características de los metales, características de los no metales, alotropia y el aluminio. En los estados de agregación se encuentra el estado sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido, manteniendo constante la presión a baja temperatura, los cuerpos se pueden presentar en forma sólida y los átomos se encuentran entrelazados formando generalmente estructuras cristalinas. El estado sólido presenta las siguientes características: cohesión, vibración,
tienen forma propia, no pueden comprimirse, son resistentes a fragmentarse, tienen un volumen definido y pueden ser orgánicos o inorgánicos. En el estado líquido, si se incrementa la temperatura, el sólido va a descomponerse hasta desaparecer la estructura cristalina, alcanzando el estado líquido. Su característica principal es la capacidad de poder fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. El estado líquido presenta las siguientes características: tienen una cohesión menor, tienen movimiento de energía cinética, no tienen forma definida, toma la forma del envase que lo contiene, en el frío se comprime excepto el agua, posee fluidez, puede presentar difusión. En el estado gaseoso, incrementando aún más la temperatura, se puede alcanzar el estado gaseoso. Los átomos o moléculas del gas se encuentran virtualmente libres, de modo que son capaces de ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene. El estado gaseoso presenta las siguientes características: tienen una cohesión casi nula, no tienen forma definida, no tienen tampoco volumen definido, pueden comprimirse fácilmente, ejercen presión sobre las paredes del recipiente contenedor y se mueve con libertad. Ahora hablaré sobre los semimetales. Los semimetales comprenden una de las tres categorías de los elementos químicos, siguiendo la clasificación de acuerdo con las propiedades de enlace e ionización. Se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales, compartiendo características de ambos. Por norma general, y en la mayoría de casos, tienden a reaccionar químicamente con no metales, aunque hay ciertos compuestos formados por metal y semimetal, como por ejemplo el boruro de magnesio. Pueden ser tanto brillantes como opacos y su forma puede cambiar fácilmente. Generalmente los semimetales son mejores conductores de calor y de electricidad que los no metales, pero no tanto como los metales. Ahora hablaré sobre las características de los metales. Se le denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad y son altos a temperatura ambiente. Sus sales forman iones electropositivos en disolución. La ciencia de los materiales define un metal como un material en el que existe un solapamiento entre la banda de valencia y la banda de conducción en su estructura electrónica. Esto le da la capacidad de conducir fácilmente calor y electricidad y generalmente la capacidad de reflejar luz, lo que le da su peculiar brillo. Dentro de los metales se encuentran los metales alcalinos y los alcalinotérreos, los cuales presentan baja densidad, son buenos conductores de calor y electricidad, además de ser muy buenos reactivos. También se incluyen los metales de transición, los cuales se encuentran en diversos grupos, y los latanidos, actánidos y transacnítidos. El concepto de metal se refiere tanto a elementos puros, así como a aleaciones con características metálicas, como el acero y el bronce. Los metales comprenden la mayor parte de la tabla periódica de los elementos y se separan de los no metales con una línea diagonal entre el boro y el polonio. En comparación con los no metales, tienen baja electronegatividad y baja energía de ionización, por lo que es más fácil que los metales cedan electrones y más difícil que los ganen. Ahora hablaré sobre las características de los no metales. Pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente. No reflejan la luz, por lo que carecen de brillo. No se corroen, son malos conductores de la electricidad y el calor. En general son frágiles o quebradizos, algunos son duros y otros son blandos. Tienden a formar aniones u oxianiones en solución acuosa. Por lo general son menos densos que los metales. Tienen elevada electronegatividad. Sus puntos de fusión suelen ser más bajos que el de los metales. Los organismos vivos están compuestos en su mayor parte por no
Varios no metales son diatómicos en el estado elemental. Están tanto en los minerales de la corteza terrestre como en la atmósfera que rodea a esta. También se encuentran formando parte de sales marinas. Ahora hablaré sobre la alotropia. La alotropia es la propiedad de algunas sustancias simples de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes. La alotropia ocurre debido a la capacidad de algunos elementos químicos de presentarse como varios compuestos naturales simples, las cuales son sustancias con diferentes estructuras moleculares y diferente o igual cantidad de átomos. Ahora les voy a hablar sobre el aluminio. Es un elemento químico metálico de símbolo Al, número atómico 13, peso atómico 26.98, que pertenece al grupo 3A del sistema periódico. El aluminio es un metal plateado con una densidad de 2.70 gramos sobre centímetro cúbico a 20 grados centígrados. Su valencia es de 3, estado de oxidación más 3, electronegatividad es de 1.5, su densidad es de 2.70, su punto de ebullición es 2450 grados centígrados y su punto de fusión es de 660 grados centígrados. El elemento tantalio, elemento químico conocido también como tántalo, de número 73, que se sitúa en el grupo 5 de la tabla periódica de elementos. Su símbolo es Ta. Se trata de un metal de transición raro azul, grasáneo, duro, presenta brillo metálico y resiste muy bien la corrosión. Se encuentra en el mineral tantalia. Es fisiológicamente inerte, por lo que entre sus variadas aplicaciones se puede emplear para la fabricación de instrumentos quirúrgicos y en implantes. Fue descubierto en 1802 por Anders Eckenberg en minas provenientes de Suecia e aislado en 1820 por Johannes Beerels. Hasta 1844, muchos químicos creían que el niobio y el tantalio eran el mismo elemento. Los investigadores Rowe en 1944 y Jean Charles en 1866 demostraron que los ácidos nióbico y tantálico eran compuestos diferentes. Posteriormente, los investigadores pudieron aislar solamente el metal impuro, y el primer metal dúctil relativamente puro fue producido por Warner von Bodon en 1903. En 1922, un ingeniero de fábrica de Chicago, en Estados Unidos, consiguió obtener industrialmente un tantalio con 99,9% de pureza. Los filamentos hechos con el metal eran usados en lámparas incandescentes, hasta ser sustituidos por el tuxeno. Las características principales del tantalio es un metal gris, brillante, pesado, dúctil, de alto punto de fusión, buen conductor de la electricidad, del calor y muy duro. Es muy resistente al ataque por ácidos. Se disuelve empleando ácido fluorhídrico o mediante fusión alcalina. Es muy parecido al niobio y se suele extraer del mineral tantalita. Muy buenas, mi nombre es Javier y yo les vengo a hablar sobre el bismuto. El bismuto es un elemento químico de número 83, masa atómica es 208.980 y su símbolo atómico es Bi. Es un metal sólido de color blanco grisáceo con un tinte rojizo, poco maleable, duro, quebradizo y mal conductor, que es bastante escaso en la naturaleza. Se usa principalmente en la industria farmacéutica. Su conductividad térmica es menor que la de cualquier otro metal, con excepción del mercurio. Su densidad es menor en estado sólido que en estado líquido, por eso puede flotar en él. Su punto de fusión, es decir, su peso de sólido a líquido, es relativamente bajo, a 271 grados Celsius. Los compuestos que pueden llegar a formarse a partir de este mineral se presentan en forma trivialmente y en algunas ocasiones pentativamente al monovalente.
El níquel es un elemento químico de aspecto lustroso metálico y pertenece al grupo de los metales de transición. En su forma natural, su estado de agregación es sólido. Es un ferromagnético. Su símbolo que lo representa en la tabla periódica es Ni. Su número atómico es el 28. Su punto de fusión es de 1728 grados Kelvin o a centígrados, que viene siendo 1455.85. Su punto de ebullición es de 2730 grados Kelvin o en centígrados, que es 2457.85. Sus usos son variados. Tenemos desde la utilización para hacer cuerdas de guitarra eléctrica, los imanes, baterías recargables. También se puede utilizar en aleaciones para formar el acero inoxidable, que viene siendo con el hierro. Otro uso vendría siendo la hoja de la lata, que se utiliza con una aleación de níquel. Además están las superaleaciones, que en uno de los ejemplos vendría siendo la mezcla con cobalto. También en muchas partes del mundo se utilizan como material para la fabricación de monedas. Otras de los usos vendría siendo la fabricación de pilas alcalinas como parte de los electrodos, y además se utiliza como el proceso conocido como ensayo de fuego. En este proceso ayuda a identificar los tipos de compuestos de un metal, de un mineral o una aleación. Y otro uso que se tiene en la química es que el níquel se utiliza normalmente como un catalizador para una reacción de hidrogenación. ¿Qué es un elemento? Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciendo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico. Aun cuando este pueda desplegar distintas masas atómicas, es un átomo con características físicas únicas. Aquellas sustancias que no pueden ser descompuestas mediante una reacción química. En otras más simples, no existen dos átomos de un mismo elemento con características distintas, y en el caso de que estos poseen número másico distinto, pertenecen al mismo elemento, pero en lo que se conoce como uno de sus isótopos. El darwancio. El darwancio es un elemento químico de la tabla periódica. Fue descubierto en Alemania, en el laboratorio de Lorenz Pesaos de Darmstadt, en el año de 1996 por S. Hoffman. El darwancio es un elemento de transición cuyo elemento no está aprobado oficialmente por la IUPAC y es un elemento que no tiene mucho tiempo de vida en la naturaleza. El darwancio en la tabla periódica. En la tabla periódica, el darwancio pertenece al grupo 2b y al periodo 7. Tiene un número atómico de 112. Su símbolo es Da. Tiene un peso atómico de 269 gramos mol. Estructura electrónica Rn 5f14 6d10 7s2. Todavía no tiene constituida una densidad. Todavía no tiene un punto de ebullición ni un punto de fusión, ya que su vida es muy corta, entonces no se ha podido medir eso. Efectos ambientales del darwancio. Debido a que tiene una corta vida, no hay razón para considerarse los efectos del darwancio en el medio ambiente. Sobre la salud, es tan inestable que cualquier cantidad formada se descompondrá en otros elementos con tanta rapidez que no existe razón para estudiar sus efectos en la salud.